Muy buenas tardes, profesor Ronald. Hoy 17 de marzo, junto con mi compañero Mateo Montaño y yo, Jonathan Sarmiento, tenemos el gusto de presentarle un análisis detallado sobre una de las obras fundamentales de la literatura universal, el Decameron de Giovanni Boccaccio. Para abordar esta obra hemos diseñado el siguiente índice. Iniciaremos con una exploración de la biografía de Boccaccio para entender su contexto como pionero del humanismo. Posteriormente daremos una visión general sobre el Decameron y su estructura. Y finalmente profundizaremos en dos relatos que representan los extremos de la conducta humana: la malicia y el ingenio en Ser Schiaparello, y para cerrar, la nobleza y el honor en Federico de Glialberini. Y a continuación daremos paso a la biografía del autor. Entonces hablemos del hombre detrás de la obra. Giovanni Boccaccio, quien vivió entre 1313 y 1375, no fue simplemente un escritor de cuentos. Junto a Dante y Francesco Petrarca, conforma lo que en Italia se conoce como las tres coronas, los tres pilares que sentaron las bases de la lengua italiana moderna. Lo que hace a este señor un autor tan relevante es su papel como uno de los primeros humanistas. A diferencia de la literatura medieval, que solía ser teocentrista y moralizante, él se atrevió a poner al ser humano, con todas sus imperfecciones, deseos y astucia, en el centro del relato. Su obra refleja la transición hacia el Renacimiento, escribiendo en lenguaje vulgar para que el conocimiento y el entretenimiento fueran asequibles a un público más amplio, especialmente dedicando sus esfuerzos a las mujeres de la época. Es fundamental comprender que la genialidad de él no solo surge de su imaginación, sino de su capacidad de observación sociológica. Su juventud en Nápoles, donde convivió tanto con el mundo de los negocios como con la refinada corte aristocrática, le permitió entender que la vida no es lineal ni perfecta. Como gran estudioso, rescató manuscritos antiguos y defendió la literatura como un espacio de libertad intelectual. Para él, el ingenio humano es la única herramienta capaz de enfrentar los caprichos de la fortuna o el azar. Cordial saludo para todos, mi nombre es Mateo y a continuación explicaré un poco acerca del Decameron. Entonces, uno de sus autores principales es Giovanni Boccaccio, que relata esto aproximadamente de 1348 a 1353, en el siglo XIV, en Florencia, Italia. Entonces, mm, el Decameron como tal trata de una colección de cuentos narrados, específica ahí por jóvenes. En ellos se encuentran 7 mujeres y 3 hombres, que para este entonces, en 1348, abundaba la peste negra. Entonces estos cuentos se narran por jóvenes durante 10 días y cada uno de ellos cuenta un cuento por día, lo que nos da como resultado 100 cuentos en total. Y estos cuentos, escritos por Boccaccio, relatan temas sociales que se pueden llegar a ver en la realidad, como el amor, la astucia, pero también como la corrupción religiosa, cómo los humanos le hacemos frente a la hipocresía, el engaño, ¿sí? Entonces digamos que Boccaccio muestra con palabras, con relatos, cómo se puede triunfar a punta de mentiras, sobrevivir, engañar, cómo nos muestra ese lado real, pero desde un punto de vista de espectador,
cómo funcionan realmente los humanos. A continuación les hablaré del día 1, el cuento 1. Como podemos observar, con mi compañero hemos decidido colocarle un título que consideramos que es el más adecuado para el cuento, que se titula El triunfo de la mentira, ya que después de analizarlo no tenía título y es un título que se adecua muy bien al cuento. Y cabe resaltar que Boccaccio en este cuento nos hace entender que las apariencias engañan y que, o sea, las palabras, las mentiras pueden más que la verdad moral, ¿sí? Entonces, y así es como se rige el mundo, es como lo que interpretamos de este cuento primero. Entonces empezamos con Separelo. Separelo es un personaje, es un hombre que lo pintan como el peor hombre que haya existido, ya que pues Boccaccio lo describe con adjetivos bastante elevados, con que es un hombre que disfruta de hacer el mal, es un hombre violento, un perjuro, un blasfemo, un ladrón, mentiroso, etcétera. Entonces nos damos de cuenta que es un ser detestable, malo, como lo describe Boccaccio. Entonces, este personaje viaja a Francia y allí se hospeda en la casa de dos hermanos. Lo que acontece allí es que cae gravemente enfermo, cae en enfermedad y va a morir. Allí ya se anuncia que va a morir. La enfermedad es tan grave que no hay de otra. Pero entonces aquí lo que importa o lo que preocupa es que el Separelo es un pecador. Sí, la fama de pecador la tiene por doquier. Entonces los hermanos temen a esto, ya que el, el que, si no se confiesa, no puede ser enterrado en tierra sagrada. Entonces, al ser enterrado con mala fama, puede dañar la reputación de estos dos hermanos. Por lo que acontece es que ellos deciden ayudarlo y entre esos se ayudan para ir a confesar con un fraile demasiado santo. Entonces, al estar allí, Separelo se para frente al fraile em, y comienza a mentir desde el principio. Entonces, Separelo comienza a confesarle que realizó pecados, pero muy leves, como por ejemplo escupir en la iglesia o maldecir a su mamá. Cosas que de pronto hizo, pero pues hizo cosas más graves, ¿no? Entonces, él comienza a decirle estos pecados leves y el fraile lo único que le dice es que es un hombre purísimo y ejemplar. El fraile queda convencido de que él es esta persona que no rompe un plato, que por mucho mató una mosca. Entonces, eso. Al pasar el tiempo, entonces, efectivamente, Separelo muere, pero entonces lo que queda de la interpretación de este cuento es que el fraile lo proclama como modelo de santidad, de que fue un santo. El pueblo en sí comienza a venerarlo y lo canonizan como San Chapelato, ¿sí? Y la gente le reza a este señor y cree en sus milagros. Cuanto en vida realmente no fue así. Entonces es algo irónico cómo la religión funciona y ya que pues el peor pecador que tenía una súper mala fama, después de que una persona, un fraile, le dijera que era un hombre purísimo y ejemplar, ese señor termina siendo considerado un santo, ¿sí? Entonces,
es algo bastante irónico, pero es algo que se ve en la vida real, ¿no? Algo que también cabe resaltar es que Boccaccio no se burla de la religión, no se burla de Dios, es más recalcar esa hipocresía, ¿sí? Esa ingenuidad del clero que adopta la palabra en vez de los actos, ¿sí? O sea, esa confianza ciega en palabras y que puede llegar a ser bastante controversial en la vida real. Bueno, ya para finalizar con mi intervención, nos adentramos en el cuento 9 día 5, el cual he decidido titular personalmente como El sacrificio por amor. Este nombre surge de un análisis profundo y de leer varias veces sobre cómo Boccaccio redefine la nobleza en un mundo donde la fortuna material es inestable. Entonces, en un inicio, en una primera instancia, la historia nos presenta a Federico, un hombre que, según el texto, amando y no siendo amado, en cortejar, gastaba su riqueza sin medida. Ese es el primer sacrificio, el de su estatus social. Federico pasa de ser un caballero acaudalado a un hombre pobre que solo conserva una pequeña granja y su posesión más preciada, un halcón. El título El sacrificio por amor encuentra su máxima justificación en el clímax del relato, cuando Mona Giovanna lo visita de sorpresa. Federico se angustia al no tener nada digno que ofrecerle. Boccaccio describe su desesperación de forma desgarradora. No teniendo con qué honrar a la mujer por cuyo amor tantas veces lo había hecho. No encontrando nada, le echó mano a su buen halcón. Aquí es donde debemos hacer alusión. eh, para un caballero de la época, el halcón era más que un ave. Era su honor, su sustento y su última conexión con su identidad noble. Al decidir matarlo y cocinarlo para alimentar a su amada, Federico realiza el sacrificio definitivo. Destruye lo que más ama para ser fiel a su ética de hospitalidad y devoción. Como dice el cuento, tras el sacrificio, ella, después de levantarse de la mesa, le pidió el halcón solo para descubrir que él ya se lo había dado de comer. Este es el gesto que finalmente rompe la resistencia de Giovanna, quien concluye que prefiere a un hombre que necesite riqueza que a una riqueza que necesite a un hombre. Y con esto concluimos nuestra presentación